Dios ha establecido tres diferentes instituciones para el correcto funcionamiento de la civilización o de la sociedad. Hay algunas que las hemos estudiado por aparte, por ejemplo la familia. Esa es una de las instituciones creadas por Dios para el correcto funcionamiento de la sociedad. También tenemos a la iglesia. La iglesia es otra institución divinamente creada para el correcto funcionamiento de la sociedad. Y también tenemos al gobierno. Ya vimos la semana anterior que no hay autoridad que no venga sino de parte de Dios. El gobierno no es un invento humano. Las autoridades superiores no son un invento de la humanidad, es un invento divino, es un invento de Dios. Cada una de estas instituciones, la familia, la iglesia, el gobierno, cumple un diseño distinto que colabora al buen funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, la familia es base, es fundamental. Esta semana escuché una frase que me encantó. Así como está la familia, está la iglesia. Y así como está la iglesia, está la sociedad. Moraleja, como quien dice, ¿por qué la sociedad está como está? Porque tenemos que comenzar a ver para atrás. La familia es fundamental y gracias a Dios, bendito Dios, que hemos estado dedicando, ya llevamos varios meses al tema de la familia. El tema de la iglesia también. La iglesia cumple un rol, como lo diría primera de Timoteo, capítulo 3 y verso 15, de baluarte y pilar de la verdad. La iglesia es la que proclama la verdad de Dios, la que da instrucciones, la que enseña, la que forma a aquellos que son hijos de Dios. Y luego el gobierno, que a nivel general es aquel que está encargado del orden civil, del orden de la sociedad. El cristiano tiene mandatos acerca de cómo debe de relacionarse en cada una de esas tres instituciones. En cuanto a la institución de la familia, el cristiano tiene una cierta relación, la relación de los padres, de las madres, de los esposos y esposas. Eso no nos vamos a meter ahí porque simplemente lo estoy mencionando. Y la iglesia también. Y también el cristiano tiene deberes, tiene mandatos de cómo debe de relacionarse hacia el gobierno. Es muy interesante que algo que tal vez nosotros muchas veces como cristianos tratamos de decir, la iglesia y el gobierno son dos cosas completamente separadas. Y eso tiene su razón. Pero hacemos esa distinción a tal punto que no decimos que ciertamente la iglesia y los cristianos deben de tener una relación para con el gobierno, para con las autoridades superiores. Y eso es justamente lo que Pablo estaba tratando en estos versículos que estamos del capítulo 13, versos 1 al 7. Y es algo muy interesante. Esto nada más lo menciono porque mientras estuve estudiando, y lo podemos ver claramente de aquí para atrás, los judíos tenían una particularidad. Ellos siempre creían que ellos eran, como decimos nosotros, toda. Ellos eran los hijos de Abraham, por lo tanto ellos eran hijos de Dios, eran los miembros del pacto de Dios que él tenía con Abraham. Inclusive hay un evento en Juan capítulo 8 en el cual Jesús les dice a los demás judíos que él les dice, si conoceréis la verdad, si ustedes permanecen en mí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cuál fue la respuesta de los judíos? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros nunca nos hemos sometido a nadie, pero claramente se habían sometido a los asirios, se habían sometido a los babilonios y actualmente estaban bajo el gobierno romano. Había todo un movimiento de judíos, no todos, pero todo un movimiento de judíos que se encargaba de rebelarse en contra de las autoridades romanas. Y probablemente algunas de esas personas que estaban viviendo en la ciudad de Roma, porque Pablo está escribiendo aquí a los cristianos que están en Roma, tenían esa misma posición o venían de ese tipo de formación. De modo que Pablo tiene que traer una enseñanza que les diga a los cristianos de Roma en ese tiempo y a los cristianos de Costa Rica en el siglo XXI cómo hemos de relacionarnos con nuestro gobierno. El mandato está claro, está bastante conciso, bastante definitivo en el verso 1 cuando dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Aquí se nos define cuál debe ser nuestra relación. Nuestra relación debe ser de sumisión. Debemos de
someternos a las autoridades civiles. Esta sumisión quiere decir que independientemente si las autoridades civiles son cristianas o no son cristianas, independientemente si las autoridades civiles son corruptas o son honestas, independientemente si las autoridades civiles están yendo por el camino que agrada a Dios o por el camino que desagrada a Dios, tenemos que someternos a las autoridades civiles. Dijimos claramente, y vuelvo a recordarlo, que solamente hay una limitación, y es cuando la autoridad civil traspasa la autoridad que Dios le ha dado, y es cuando la autoridad civil quiere mandar a que se haga algo contrario a lo que Dios ha mandado, o que la autoridad civil quiera prohibir algo que Dios directamente ha dicho que ha de hacerse. Entonces, solamente en ese caso es cuando nosotros cristianos debemos, o como diría Hechos capítulo 5, verso 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero Pablo no solamente define lo que hemos de hacer, sino que a partir del versículo 1, la segunda parte, él inicia a darnos razones por las cuales nosotros debemos de someternos a las autoridades civiles. Vean lo que dice la segunda parte: porque no hay autoridad de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esa es la primera y fundamental razón. ¿Cuál es la razón? La autoridad final, la autoridad suprema es Dios. Y si hay alguna autoridad en esta tierra, es porque Dios mismo ha establecido esas autoridades. Es porque Dios mismo, en su soberanía, en su plan soberano, Él ha establecido las diferentes autoridades. Y yo les decía, sí, hermanos, es la voluntad de Dios que esté Luis Guillermo Solís en nuestra presidencia, aunque nosotros no seamos muy contentos con esto. Luego, entonces, Pablo también nos pasa a explicar, si toda autoridad que está puesta en la tierra es establecida por Dios, hay una conclusión lógica, y esa la encontramos en el verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea, aquella persona que se resiste, esta palabra es muy interesante porque lo que significa es alinearse en contra de. Entonces, aquella persona que las autoridades civiles van por un camino y esa persona se resiste, se pone en contra de ese camino que van las autoridades superiores, esa persona dice que no solamente se está resistiendo a las autoridades, sino que a lo que es establecido por Dios se está resistiendo. En otras palabras, está pecando delante de Dios al resistirse a las autoridades. Y vea que eso trae consecuencia. Seguimos el versículo 2. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No solamente están pecando delante de Dios, sino que también están acarreando para sí mismos condenación, castigo. Y veíamos que ese castigo puede venir directamente de parte de Dios. Alguna situación en la cual el Señor soberanamente trae el castigo, pero ese castigo ciertamente puede venir de parte de las mismas autoridades. Y a partir de aquí entonces, que es donde quedamos la semana anterior, es que Pablo comienza a desarrollar un tema bastante interesante, a la par de decirnos las razones por las cuales nosotros debemos de someternos al gobierno, a la par comienza a desarrollar el tema de cuál es el diseño que esas autoridades tienen y deberían cumplir delante de Dios. Por eso voy a estar haciendo una y otra vez la aclaración de que Pablo aquí está hablando dentro del diseño divino. Algunas veces podemos ver que la realidad no se ajusta a lo que Pablo está mencionando acá, pero no es porque Pablo fuera ignorante, sino que Pablo está hablando desde la perspectiva de cómo las autoridades civiles, según el diseño de Dios, deberían de funcionar, y en tanto, cómo esos mismos son razones para que nosotros nos sometamos a las autoridades superiores. Entonces vamos a iniciar con lo que estamos o donde quedamos en el verso 3. Dice el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Pablo aquí nos comienza a explicar, como les dije, el diseño de Dios para los magistrados. Y en general, como ya les mencioné, el diseño de Dios para el gobierno, para las autoridades superiores, es preservar el orden y restringir la maldad. Esa es la tarea fundamental del gobierno. El gobierno tiene que restringir la maldad
procurar el orden. Vea lo que dice acá, dice, los magistrados no están para infundir los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. En otras palabras, podríamos decirlo, en unas palabras positivas, es, los magistrados están para infundir temor al malo. Aquel que es malo, aquel que practica la maldad, el gobierno tiene una tarea, tiene que infundir temor. ¿Cómo lo hace? Bueno, algo muy interesante es a través del castigo. Y esto es algo que vamos a estar hablando más adelante. Pero una de las cosas que tiene el castigo es que el castigo infunde temor. Cuando yo teniendo varios hijos, y le digo a un hijo, hijo, no hagas esto porque vas a recibir consecuencias. El hijo lo hace y recibe el castigo. Y los demás hijos van a ver y van a saber qué es lo que les pasaría si ellos desobedecieran en esa ocasión. Voy a darles un ejemplo, o ya lo hemos estudiado anteriormente con el pastor Jaime, pero acompáñenme a Deuteronomio capítulo 21, versos 18 al 21. Deuteronomio capítulo 21, versos 18 al 21. Es un ejemplo bastante conocido. Jaime lo ha hecho bastante patente, bastante conocido. Dice, si alguno tuviera hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces tomarán su padre y su madre y los sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y noten esa última frase, y todo Israel oirá y temerá. Dígame si después de que se ejecute un castigo de este tipo, algunos hijos van a querer seguir siendo contumaces y rebeldes. Hay un temor que se está infundiendo de tal manera que se restrinja la maldad y se procure el orden. Por eso aquí dice, las autoridades civiles, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino más bien al que hace al malo. Vuelvo a hacer una aclaración que, como les he dicho, voy a estar haciendo, es que hay gobiernos que ciertamente funcionan contrario a esto. Hay gobiernos que infunden temor no al que hace lo malo, sino más bien al que hace lo bueno. Pero aquí quiero hacer una aclaración en esta situación. Eso no es una excusa para que nosotros dejemos de someternos al gobierno. Aún en un gobierno, por ejemplo, como el gobierno romano, en el cual crucificó injustamente a Jesús, aún así Jesús se sometió a las autoridades superiores. ¿No es así? Entonces, lo que debemos de entender aquí es que en condiciones normales, en condiciones donde el diseño de Dios que aquí se establece, donde las autoridades civiles son para infundir temor al que hace lo malo, alguien que haga lo bueno no tiene que temer, no tiene por qué temer. Y eso entonces Pablo lo aclara llevándolo a un punto personal. Es interesante cómo aquí Pablo está hablando a nivel general, dice, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo, y hace una pregunta personal. Leemos, ¿quieres pues no temer la autoridad? El gobierno, entonces, está para infundir el temor al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tener temor de la autoridad? Hay una sola respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque el diseño del gobierno, por definición de Dios, es para infundir temor al malo, al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Por lo tanto, aquel que hace lo bueno no tiene por qué tener temor del gobierno. Primera de Pedro capítulo 2, versos 13 y 14 dicen que el gobierno es para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ese es el diseño de Dios. Aquí Pablo entonces, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Y vea que no solamente no vamos a tener temor de la autoridad, sino que también podríamos recibir alabanza de la autoridad. Es lo que dice el verso acá. ¿Quieres pues no temer la autoridad?
haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Una aclaración, y voy a leer aquí un comentario de William Hendrickson, que creo que lo explica mejor de lo que yo podría hacerlo. Dice, esto no significa necesariamente que la persona que hace lo bueno va a recibir una insignia, una cinta o una medalla o un monumento. Pero sí quiere decir que el que está en autoridad se formará una opinión favorable de esa persona de buena conducta y la aprobará, ya sea solo en su corazón o quizá aún por medio de algún encomio expresado abiertamente. Entonces, no quiere decir que nosotros vamos a desfilar en un desfile que vayan a hacer solamente para nosotros, solamente porque nos sometemos a las autoridades, pero ciertamente las autoridades van a verlo. Y van a ver, por ejemplo, fulanito, paga al día sus impuestos. Miren, qué responsable. Mira, menganito, tuvo la posibilidad de recibir algún bien a través del resistirse a las autoridades, algún bien, decimos entre comillas, y no lo hizo. Fue una persona honesta. Eso va a recibir alabanza aún del gobierno. La palabra alabanza es muy interesante porque significa aprobación, recomendación. Vamos a tener buena estima delante de nuestras autoridades superiores. Y algo que es muy importante aquí es que cuando nos sometemos al gobierno, haciendo eso, lo que es agradable, y recibimos alabanza del gobierno, de las autoridades superiores, estamos con eso exaltando y glorificando el nombre de Dios. Ese es el tema. ¿Qué es lo que dice Mateo 5, versos 16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros nos sometemos al gobierno, cuando hacemos lo que está de acuerdo a las reglas divinas, a las reglas del gobierno, nosotros vamos a recibir honra del gobierno y nuestro Padre va a ser glorificado. Y ahora entonces en el verso 4 pasamos a algo que es muy importante. Es tan importante que Pablo lo repite en 3 ocasiones. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Ya vimos que la autoridad viene de Dios. Ya vemos que Dios pone la autoridad según Él en su plan soberano tiene. Pablo aquí añade algo que nos hace entender más cuál es el rol que juegan las autoridades superiores. Y es que no solamente Dios las pone, sino que Dios las pone como siervos de Él. Las autoridades superiores son servidores de Dios. La palabra que aquí se utiliza es una palabra que conocemos nosotros, diáconos. Aquí dice, porque es diáconos de Dios. Es una palabra que nosotros lo conocemos a nivel eclesial, pero que el griego básicamente significa es aquella persona que sirve, que sigue instrucciones. Y eso es lo que son las autoridades. Lo sepan o no lo sepan, son autoridades, son siervos de Dios. Un ejemplo de esto muy claro es cuando nosotros estamos leyendo Jeremías. Si usted alguna vez ha leído Jeremías, vamos a ver que en 3 distintas ocasiones Dios se está refiriendo acerca de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y él tiene este calificativo para Nabucodonosor. Mi siervo, dice, mi siervo Nabucodonosor. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que Nabucodonosor pensaba y hacía todas las cosas con una motivación como diciendo, estoy sirviendo a Dios? Ciertamente no lo hacía así, porque Nabucodonosor buscaba su propia gloria. Y lo vemos claramente en Daniel capítulo 4, cuando él es enviado a comer con las bestias del campo por eso mismo. Pero Dios dice, Él es mi siervo. Nabucodonosor, mi siervo. Podemos decir entonces claramente, el gobierno de los Estados Unidos es siervo de Dios. El gobierno de Costa Rica es un servidor de Dios. Y ahora, ¿para qué es un servidor? Aquí también el texto nos aclara y esto también es importante. Dice, para tu bien. El propósito que Dios pone el gobierno en la tierra es para el bien de nosotros. En ningún momento es para el mal. Es para el bien de nosotros. Dice que es servidor de Dios para el bien. De modo que entonces acá tenemos otra razón para someternos al gobierno.
al mismo tiempo que vemos el diseño ¿qué es? El diseño es que el gobierno es un servidor de Dios para nuestro bien. ¿Cuál es la razón por la cual debemos de someternos al gobierno? Porque si nos sometemos al gobierno, entendiendo que es de parte de Dios, entendiendo que es servidor de Dios, vamos a recibir ese bien del gobierno. Vamos a recibir ese bien de las autoridades superiores. Ahora, la autoridad es para bien, ya lo acabamos de leer. Pero si hacemos lo contrario, si nos resistimos a las autoridades, también el gobierno sigue siendo servidor de Dios. Pero vamos a ver para qué. La segunda parte el verso 4. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El que hace el bien no tiene nada que temer, ya lo vimos. Pero el que hace lo malo, dice Pablo, ese sí tiene que temer. Ese sí tiene algo por qué tener temor. ¿Por qué? Porque Dios le ha investido a las autoridades superiores con el derecho para infligir el castigo. Dios le ha dado el derecho a las autoridades para hacer castigo. Vea que aquí dice, porque no en vano lleva la espada. La espada aquí es un símbolo del derecho que Dios ha dado a las autoridades superiores para infligir el castigo. Las autoridades superiores no infligen el castigo simplemente porque ellas quieran sobrepasar la autoridad de Dios, sino más bien porque Dios le ha dado el derecho para infligir ese castigo. Y es muy interesante el tema de la espada aquí, porque la espada aquí nos introduce a un tema que es controversial. Y yo quisiera no tratar de meterme a eso, pero por la naturaleza del texto tengo que meterme a eso para ver el diseño que Dios ha dado al gobierno. Es que Dios ha dado la espada a la autoridad superiores para infligir el castigo aún hasta sus últimas instancias. Con esto quiero decir que el castigo, si es meritorio, aún el gobierno lo puede llevar hasta la pena de muerte. Esto, como les digo, es un tema bastante controversial. Hay mucha gente que se opone a eso, inclusive dentro de los mismos cristianos, pero desconocemos que esto es un principio que Dios ha puesto desde el principio y lo ha desarrollado a través de la historia, y aún en tiempos de Jesús este principio se mantiene. En Génesis capítulo 9, verso 6, Dios le dice a Noé: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Cuál es el principio que estamos viendo aquí? Es que Dios da un derecho de ejecutar el castigo a las autoridades. Vemos esto también en el gobierno civil de Israel. Y quiero llevarlos a que veamos esto de una manera un poco más detallada en Deuteronomio capítulo 17, versos del 2 al 7. Deuteronomio capítulo 17, versos del 2 a 7, podemos ver aquí claramente cómo debe ser el proceso que debe llevar una autoridad superior para llegar hasta este punto. Dice: cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, a lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá. El que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Yo quiero que veamos algo en este texto que son cosas importantes. Primero que nada, que este es un castigo que no se da ligeramente. Aquí Dios dice: cuando se hubiere que alguien hace algo malo, por ejemplo la idolatría, van a traer a la tal persona,
van a indagar bien acerca del asunto. Si se indaga bien y después resulta que es cierto que la tal persona ha cometido el pecado, la maldad, entonces se va a proceder al castigo. Y es dentro de todo ese proceso, claramente nos dice por dicho de 2 o 3 testigos. Aquí estamos hablando de todo lo que es términos judiciales. ¿Y cuál es el propósito que tiene al hacerse esto? Así quitarás el mal de en medio de ti. El gobierno tiene una responsabilidad delante de Dios y es el orden y restringir la maldad. Cuando el gobierno entonces ve que hay maldad, él tiene que restringir la maldad. Y de parte de Dios le es dada la autoridad aún de llegar hasta esas instancias. Versos 12 y 13 de ese mismo capítulo 17 de Deuteronomio dice: y el hombre que procedere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote, o sea, a las autoridades superiores, que está para ministrar allí delante de Jehová su Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal del medio de ti. Y vuelve a ver el tema de infligir el temor, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensorbecerá. Alguien me dirá, bueno, pero eso es una cosa del Antiguo Testamento. Eso es algo que se hacía solamente en el Antiguo Testamento. Pero tenemos enseñanza aún del mismo Jesús acerca de este tema. Recuerden el evento que se da en el huerto de Getsemaní, cuando los romanos vienen a capturar a Jesús, y Pedro saca la espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. Primero que nada, Pablo no intentaba cortarle la oreja a esa persona. Pablo intentaba aniquilar a esta persona, pero falló. ¿Y cuáles son las palabras que le dice Jesús en Mateo 26:52? Vuelve tu espada a su lugar, porque los que tomen espada, a espada perecerán. Aquí Jesús le está diciendo a Pedro, si usted quiere vivir por la espada matando personas, sepa que el castigo que las autoridades superiores van a poner sobre usted es usted mismo perecer a espada. O Pablo también en Hechos capítulo 25, cuando está preso ante Festo, el gobernador romano, y él apela a César, en el verso 11 les dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pablo entendía que había una ley que Dios estaba por encima. Y si hay algo digno de muerte, yo no rehúso morir, porque yo me someto a las autoridades superiores. Pero luego él dice, pero si nada hay de las cosas que me acusan, entonces nadie puede entregarme a ellos, y Pablo apela a César. El punto que yo estoy queriendo traer acá, hermanos, es que las autoridades superiores tienen la autoridad o tienen la potestad, el derecho de parte de Dios de infligir el castigo. Y vea lo que dice el texto. Volvemos al texto, dice, porque no en vano lleva la espada. Esto quiere decir que no la lleva sin ninguna razón. No la lleva solamente para mostrar la espada y ver qué filosa que es la espada, sino que la muestra para que se vea que el propósito de Dios está puesto sobre las autoridades superiores para llevar el castigo hasta las instancias que sean necesarias. Como les digo, lo que se quiere mostrar aquí es que las autoridades civiles, el gobierno, son servidores de Dios. Y lo dice el texto, son servidores de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y aquí entonces ampliamos este tema del castigo de Dios o del castigo de las autoridades superiores. Aquí nos hace también entender algo que hemos hablado las semanas anteriores. Romanos capítulo 12, verso 19, veíamos, nadie puede buscar la venganza propia. No os venguéis vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios, dice el texto. Y Dios en su plan soberano ha dado aún a las autoridades la potestad de que sean instrumentos en sus manos para traer su ira, para traer su venganza. De hecho, esta frase de este verso, si lo quisiéramos traducir de una manera literal, es muy interesante, que dice que las autoridades son siervos de Dios, vengador para traer la ira sobre el que practica el mal. Para traer la ira, y hemos de entender que la ira es la ira de Dios.
Entonces está bastante claro, bastante consistente. Nosotros no debemos de buscar la venganza personal, pero el gobierno tiene la potestad de parte de Dios para, ejecutando el castigo, traer la venganza sobre aquellas personas que hacen lo malo. Pablo con eso entonces nos presenta razón para someternos al gobierno, porque Dios le ha delegado el derecho de ejecutar la venganza sobre aquellos que hacen el mal. Si no nos sometemos, si resistimos al gobierno, ya lo dijo Pablo, acarreamos castigo sobre nosotros mismos, el castigo que podría venir aún de las autoridades superiores. Ahora, si nos sometemos, sabemos que tenemos beneficio, ya lo hemos hablado. Pasemos al verso 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Yo quiero que notemos algo. ¿Cuántas veces Pablo ha estado aquí dándonos a entender a nosotros una realidad que la dijo desde el principio? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Pablo entonces comienza a dar razones, a mostrarnos el diseño de Dios para el gobierno. Y aquí ya comienza a ir concluyendo y dice, por lo cual, o sea, por todo lo que he dicho anteriormente, es necesario estarle sujetos. Ya tenemos diferentes razones. Es porque la autoridad viene de parte de Dios. Y las autoridades que hay es porque han sido puestas por Dios. Y esas autoridades tienen el derecho entonces para infligir el castigo, no al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Cuál es infligir el temor que Dios le ha dado? A través del castigo. El castigo que ya vimos que puede llevarlo aún hasta sus últimas instancias. Con esto ya nos presenta suficientes razones para nosotros llegar al punto y decir, debo de someterme a las autoridades superiores, porque Dios le ha dado cierta potestad a las autoridades superiores. Pero ahora en el verso 5 yo creo que Pablo nos da una razón que, independientemente de las razones anteriores que nos ha dado, debe de ser una razón que nos debe de llevar a someternos a las autoridades superiores. Vea lo que dice: es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No solamente entonces lo que he dicho, dice Pablo, no solamente porque las autoridades superiores tengan el derecho de parte de Dios de infligir el castigo, de ejecutar la pena que sea necesaria de acuerdo al castigo, no solamente por eso, con eso tenemos suficientes razones, pero hay una razón más, y es por causa de la conciencia. Por causa de la conciencia. ¿Por qué? Porque el cristiano, por sobre todas las cosas, tiene que tener una conciencia limpia delante de Dios. Porque las cosas que decíamos la semana anterior es que el someternos a las autoridades superiores, al fin de cuentas, viene a ser un sometimiento a la autoridad de Dios. Si nos resistimos a las autoridades superiores, nos resistimos a Dios. Lo mismo que es en el caso de los hijos a los padres, como Jaime lo explicaba. Si se resiste a las autoridades de sus padres, se resiste a las autoridades de Dios. Es por causa de la conciencia. La conciencia es, y quiero ver si trato de explicar esto de una manera que podamos entenderla. La conciencia es como esa voz interna, y con mucho temor digo esta frase, voz interna, porque no es que una voz le está hablando a usted. Pero es ese sentir que Dios ha puesto en nosotros para dar testimonio de nuestra conducta. Es como para los que se han montado alguna vez a un carro, han visto que los carros tienen un panel que tiene diferentes luces. Muchas veces hay una luz roja que se enciende, que es cuando el carro le hace falta gasolina. En mi caso sucede mucho. ¿Y qué es lo que le está queriendo decir esa lucecita? Hay un problema. Hace falta gasolina, hay que echarle gasolina. O puede ser una lucecita de revisar el motor cuando hay algo en el motor que tiene que revisarse. La conciencia juega un papel similar a ese panel de luces. La conciencia lo que hace es que cuando nosotros estamos actuando incorrectamente delante de Dios, se enciende esa lucecita y dice:
esto está mal. Y como les dije, con temor lo digo, pero es como una voz, es ese sentir que hay en nosotros que nos dice, hay algo que está mal, hay algo que está mal. El cristiano, aquel que vive con su conciencia alineada con el Espíritu Santo, aquel que vive queriendo someterse a la guianza del Espíritu Santo, no va a atentar contra su conciencia. No va a ir en contra de lo que su conciencia, si es gobernada por Dios, no va a ir en contra de eso. Y Pablo entonces ya ha delineado claramente que nosotros debemos de someternos a las autoridades superiores, y cuando no nos sometemos a las autoridades superiores, a lo establecido por Dios, resistimos. En otras palabras, estamos pecando. Tan solo con eso, tan solo con ese entendimiento, si nosotros atentamos, nos resistimos contra las autoridades superiores, nuestra conciencia debería de activarse y decir, aquí estamos mal, aquí hay algo mal y no deberías de hacer esto. ¿Qué implica eso? Implica que el cristiano se va a someter a las autoridades superiores aun si no estuviera expuesto al castigo. Una de las cosas que solemos hacer nosotros mucho es que nos sometemos en áreas en las cuales estamos infringiendo, yendo en contra de las autoridades superiores, nos sometemos solamente cuando podríamos estar expuestos al castigo. Voy a darle un ejemplo muy claro, voy a ponerme yo como mayor ejemplo. Cuando usted va en la carretera, sobrepasando el límite de velocidad que las autoridades superiores han dado, y usted sabe que a la próxima vuelta podría haber un oficial de tránsito, ¿cuál es la reacción natural de nosotros? Quita el pie, baja la velocidad. ¿Por qué lo hace? Por temor del castigo, por temor de la multa. Porque es que las personas, y aquí hablo a nivel mundano, yo espero que ningún cristiano haga esto, porque es que los tráficos de drogas se hacen a ocultas, por temor al castigo, por temor a ser descubiertos. Pero el cristiano no es así. El cristiano no actúa de acuerdo a las autoridades superiores solamente por temor del castigo. Lo hace por causa de la conciencia. Voy a leerles un comentario que creo que define claramente esto y nos da un ejemplo. Dice, si se quitara la policía de una ciudad durante una semana, la vida decente del cristiano verdadero continuaría como antes, sin cambio ninguno. No comenzaría a robar, por ejemplo, como lo harían muchos incrédulos en la ciudad, porque los funcionarios encargados del orden público están ausentes. No, su vida seguiría como antes, pues no se somete a las autoridades en primer lugar por miedo al castigo, más bien lo hace porque tiene un nuevo principio santo dentro de sí, una simiente divina. Ha nacido de nuevo, ha sido convertido, justificado y amorosamente añadido a la misma familia de Dios, y ahora honra a su Padre guardando sus mandamientos y sometiéndose a las autoridades establecidas por Él. Este principio interior opera tanto si hay policía a su alrededor como si no la hay. Eso es por causa de la conciencia. Se trata entonces de que el ciudadano que es cristiano se someterá no solamente por el castigo, sino porque quiere honrar a su Dios. Y sabe que independientemente de haya policía de tránsito o no haya policía de tránsito, se obedecen las reglas de la ley. Independientemente si haya policía o no haya policía, se obedecen las autoridades superiores por causa de la conciencia. Porque si queremos tener la conciencia limpia delante de Dios, hemos de entonces someternos a las autoridades. Entonces, hermanos, el mandato de Dios es de someternos al gobierno, indiferentemente si éste está cumpliendo o no con el diseño. Ya vimos, podría no cumplirlo, y de hecho la mayoría de los gobiernos no cumple con el diseño divino al 100%. Independientemente si lo cumple o no, estamos llamados a someternos. Cuando el gobierno cumple en cierta medida con el diseño divino, nosotros vamos a obtener buenos resultados de ello.
Y aquí yo creo que como costarricenses tenemos una gran ventaja. La gran mayoría de las leyes que hay en nuestro país son para el bien, para el orden y el bien de los ciudadanos que las acatan. Sabemos que pueden haber algunas, pero si usted se comporta como un ciudadano cristiano, sometiéndose a las autoridades, usted va a recibir bien de él. Y al final de cuentas, la razón de si debemos de someternos o no, no debe ser primariamente evitar el castigo, sino la búsqueda de honrar al Señor en todo. Nos quedan dos cosas con respecto, dos versos, que es en realidad una sola cosa con respecto al gobierno. Es un tema que nos gusta mucho, el tema de pagar impuestos. Eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor en este tiempo. Padre bueno, gracias porque nos has dado un tiempo para analizar tu palabra. Al ser este instrumento, un instrumento imperfecto que falla delante de ti, tal vez el mensaje no ha sido transmitido de la manera que debiese de ser. Pues yo ruego que aún así, Señor, tu palabra sea la que nos gobierne, tu palabra sea la que nos dirija y que nos lleve, Señor, a ver esta importancia que muchas veces se deja de lado, de que nosotros como ciudadanos cristianos verdaderos nos sometamos a las autoridades superiores, no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Que seamos fieles, no primeramente a las autoridades superiores, sino que seamos fieles a ti. Y que ello podamos traer honra y gloria al nombre de Jesucristo. Trae, Señor, convicción a nuestros corazones de lo que tu palabra nos ha mostrado hoy y ayúdanos a someternos a ello, a obedecerlo. Ruego tu bendición sobre este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.